Estamos en una serie que hemos llamado Orar con los Salmos. El libro de la Biblia que fundamentalmente fue dado para cada uno de nosotros para orar y también para entender y poder expresar todas las emociones que hay en la vida diaria, en los momentos difíciles, en los momentos alegres, etc. Estamos descubriendo facetas diferentes de orar con los salmos. Hoy uno de los salmos más queridos del pueblo cristiano, el Salmo 30. Es uno de los testimonios más esperanzadores que hay en el libro de los Salmos, escrito por David. Es la historia de un hombre que, según él mismo nos cuenta, estuvo al borde de la muerte, experimentó la disciplina de Dios, descubrió la fragilidad en su propia autoconfianza y finalmente el Señor lo restaura por su gracia. Es un salmo que empieza con alabanza y termina con gratitud. Entre la alabanza y la gratitud hay lágrimas, hay oración, hay arrepentimiento y hay restauración. La vida misma de un creyente es así. Entre alabanza y gratitud hay toda una vida que tiene estos elementos: lágrimas, oración, arrepentimiento y restauración. Este salmo, como todos los demás salmos, pero en particular, no fue escrito para ser un documento teológico solamente. Ni fue escrito, estaba David en su biblioteca, ni se puso a pensar y decir, bueno, hablemos de este tema teológico. No. Es una vivencia personal. Recuerden, un testimonio de un hombre que estuvo al borde de la muerte. Clamó desesperadamente, descubrió la gracia de Dios y el poder de Dios obrando en su vida, y eso cambió todo por completo. La Biblia no presenta, como a veces vemos, la gratitud como un sentimiento superficial y profundo. Este salmo nos ayuda a profundizar en la disciplina espiritual, en la vida cristiana en cuanto a la gratitud. Porque la gratitud, que está bien, a veces se convierte en algo como, Señor, gracias por los alimentos, gracias por el día, por el aire, por el sol y ya. Pero este salmo creo que nos muestra que la gratitud viene de un corazón que ha experimentado cosas más profundas desde el punto de vista espiritual. La verdadera gratitud recuerda el dolor del pasado, pero también cómo Dios interviene y se proyecta con confianza hacia el futuro. Este salmo es muy cercano para el pueblo de Dios. Les animo a que lo lean durante la semana. Es más, las personas que están escritas en nuestro WhatsApp, al final del bosquejo dejé un link para un video en YouTube donde hay un devocional espectacular sobre el Salmo 30. Qué bueno poderlo hacer durante la semana. Aquí tenemos, es un salmo cercano porque es una historia. Todos tenemos una historia que contar, ¿cierto? Todos podemos recordar qué es esto de, muy poéticamente escrito, pero qué es esto de la noche oscura, ¿o no? ¿Ninguno? Todos, ojalá, también podamos recordar que en medio de esa noche oscura Dios aparece, que tal vez donde ya no había esperanza Él hizo algo sobrenatural. Hoy vamos a explorar cómo se recorre a profundidad en la vida la gratitud y podemos partir de una alabanza y terminar en un acto de gratitud. El primer principio que quisiera compartir con ustedes que está en este salmo es que toda historia de gratitud comienza con una historia de una necesidad. Si hoy estás agradecido es porque ha habido una necesidad de algo. Toda historia de gratitud comienza con una necesidad. Por eso, este salmo, David lo inicia así. Te exaltaré, Señor, porque me levantaste,
porque no dejaste que mis enemigos se burlaran de mí. Señor mi Dios, te pedí ayuda y me sanaste. Tú, Señor, me libraste de los dominios de la muerte. Me hiciste revivir de entre los muertos. Este salmo empieza con una expresión que es significativa en toda la estructura. Es, te exaltaré, Señor. Es importante. Este salmo en este momento de gratitud no dice, pues exaltaré mi fortaleza, Señor. Exaltaré mi disciplina para cambiar. Este salmo no empieza, exaltaré mi perseverancia. Exaltaré mis capacidades. No inicia, exaltaré mi resiliencia. No es así. Te exaltaré, Señor. Todo se centra en Él. En esta versión a veces no captamos un detalle que es importante. En estos 12 versículos aparecen, creo que 8 o 10 veces, la palabra que describe el nombre personal de Jesús, Yahvé o Jehová, según la traducción. Es el nombre personal en un pequeño salmo. Que aparezca tanta concentración. Aquí leemos Señor, 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 pero ahí lo que está diciendo es ese nombre cercano, personal. Quiere decir que este salmista tiene una relación muy cercana a Dios. Que le sale esa cercanía. Toda historia tiene un antes y un después, una intervención del Señor. Esta historia nos ayuda a entender que la fe bíblica es más que creer en Dios. No, sí, yo creo en Dios y Dios es buena gente y Dios está bien eso. Pero la fe que el Señor quiere desarrollar en nosotros, la fe bíblica, es no solamente que creemos en un Dios, creemos en Jesús, sino que podemos reconocer a Dios obrando en tu historia, en mi historia. Esa es la fe, que puedes ver a Dios obrando allí en tu vida. El cristianismo no es, como algunos dicen, una filosofía para soportar el sufrimiento. Algo así como una especie de estoicismo, pero ahí más light. No es eso. Es cuando Dios entra en tu historia y en mi historia y la cambia. Y hace cosas que nosotros no podríamos hacer. El salmista menciona 3 imágenes de su pasado. Que había unos enemigos, que había el Seol, que había una fosa. Son 3 formas de una misma realidad. Es la experiencia del salmista que estaba indefenso. Una palabra que está en todas las traducciones es la palabra fosa. Él dice que estoy en la fosa. La forma más contemporánea y más exacta que podríamos traer en el día de hoy, es decir, que el salmista podría decir hoy, yo creo que el salmo lo compondría y diría algo así como, estoy en la olla. Fosa es la olla, pero una olla bien profunda, digamos. Estoy en la olla, bien profunda, está ahí. También. Pero aquí está mencionando un pozo. Está en la olla. Y en esa nos identificamos todos. Hay diferentes maneras de estar allí, ¿cierto? No sabemos qué enfermedad tenía él, ni quiénes eran sus enemigos o cuál era el rollo que en ese momento estaba viviendo. Pero todos en algún momento hemos estado allí, en la olla, en la fosa. Puede ser tu fosa una enfermedad, otros viven una depresión silenciosa, otros un matrimonio que se está acabando, otros una culpa que no han podido superar, o un fracaso tampoco han podido superar. Cada generación tiene su propia fosa. Porque algunos dicen, bueno, será... No, aquí veo a varios jóvenes. Ustedes también a veces están en la olla. Tal vez diferente de un adulto mayor, pero todos experimentamos.
Pero así como todos podemos estar en la olla, hay un Salvador que a todos nos puede rescatar. De eso habla este salmo. Él dice, clamé, te pedí ayuda y me sanaste. Una frase sencilla. Señor, te pedí ayuda y me sanaste, pero tan profunda. El milagro en esta historia comenzó cuando David dejó de confiar únicamente en sí mismo, tener una oración desesperada, y vino entonces la restauración. Cuando uno está en la olla, y si es un creyente, está desesperado. Y el mejor puente para la restauración, el único que tenemos, es la oración. No sé las realidades de todos ustedes, de algunos sí. Pero en esos momentos difíciles, el único puente entre la desesperación y la restauración es la oración. Estas semanas anteriores, con esta gran tragedia en Venezuela del terremoto, muchos testimonios de fe, es impresionante. En medio de tanto sufrimiento, vi un videíto de un periodista que estaba entrevistando a varias personas. Una de ellas era un señor mayor, bien entrado en años, bien mayor, que era solo y había perdido, lo único que tenía, una casita, y no había quedado nada. El periodista lo estaba entrevistando, pero este señor, en medio de toda esa tragedia, tenía un espíritu como, no sé, como que había algo de paz, y el Señor hablaba estaba, que el periodista lo notó y le preguntó, ¿usted cómo, viviendo esta tragedia, puede seguir teniendo esperanza? Y este es el testimonio de un hermano en la fe tremendo. Y él, de una forma sencilla, como dice este salmo, dice, porque el terremoto se llevó mi casa y todo lo que tenía. Pero el terremoto, ningún terremoto se puede llevar a mi Dios de mi vida. ¡Wow! Ese hombre había leído este salmo. Las circunstancias pueden quitarnos muchas cosas, sí, pero nunca pueden arrebatarnos a Dios, aquel que permanece fiel a Él. Nunca, nada nos puede arrebatar la presencia del Señor. Y el salmista lo estaba diciendo. Toda gratitud comienza con una historia de necesidad. Creo que a veces vamos muy rápido a la gratitud, pero no contamos la necesidad que tuvimos. Y si tienes una necesidad hoy, si estás en la noche oscura, vamos a hablar de algunos elementos que nos van a ayudar a ver la luz en la mañana. La verdadera gratitud siempre es un recorrido, un camino. Y nosotros, el problema con la gratitud es que olvidamos muchos de los detalles. Esta semana les animo a que escriban algunas experiencias por las cuales están agradecidos, pero no pues al estilo siglo XXI. Señor, gracias porque me diste el trabajo que estaba buscando. A ver, eso creo que tuvo más, ¿cierto? Damos gracias como muy rápido y seguimos adelante. Cuando damos gracias y gracias de forma profunda como el salmista, recordamos el miedo, recordamos la enfermedad, recordamos la angustia en ese momento de prueba. ¿Saben? La memoria, como en este caso, ayuda a fortalecer la fe. Una necesidad, el recorrido de la gratitud siempre es el mismo. Una necesidad inicial,
una oración profunda en medio del dolor, se espera, un rescate de Dios o la provisión de Dios, y ahora sí viene la acción de gracias. La gratitud no es un momento, es una narración. ¿Estás agradecido por algo esta semana? Anota esos 4 elementos. ¿Cuál fue la necesidad inicial? ¿Cómo estabas en ese momento? ¿Cómo fue la oración? ¿Qué oraste? En medio de ese dolor, de esa dificultad, ¿cómo te rescató? ¿Cómo fue la provisión de Dios? Descríbelo. Y ahora sí podrás dar de una forma más amplia gracias al Señor. Debemos recuperar ese arte del pueblo de Dios en agradecer. Porque a veces creo que nos concentramos más en los problemas. En eso sí somos buenos para escribir, pero poco en lo que Dios ha hecho. En resumen, esta semana podemos escribir, ¿cuántas veces Dios te ha sostenido? Piensa. ¿Cuántas veces abrió puertas en tu vida inesperadas? ¿Cuántas veces? ¿Se acuerdan de esos momentos? ¿Cuántas veces respondió oraciones que hoy ya olvidamos? Vale la pena recordar esa anterior oración. La memoria espiritual nos ayuda a vivir con fe pensando en el futuro. ¿Cuál es la necesidad? ¿Cómo fue tu oración? O la oración de alguien. ¿Cómo te rescató el Señor? Y ahora sí puedes agradecer. Esa gratitud es una gratitud. La gratitud siempre tiene un elemento colectivo, me explico. Si esa gratitud se queda solamente para mí, creo que es gratitud incompleta. La gratitud tuya y mía siempre puede afectar a otros. La gratitud personal termina convirtiéndose en una adoración comunitaria. Tal vez no de toda la iglesia, pero sí de tu grupo, de tu familia. Es gratitud si en otros produce alabanza. Miren cómo el salmista lo expresa, verso 4. Canten al Señor ustedes sus fieles, alaben su santo nombre, porque solo un instante dura su enojo, pero su buena voluntad toda una vida. Si por la noche hay llanto, por la mañana habrá gritos de alegría. Me concentro en la primera parte de esa sección. Canten con alegría ustedes sus fieles, alaben su santo nombre. El salmista estaba compartiendo su experiencia y dijo, entonces les comparto, alaben. Tú y yo necesitamos que alguien alrededor pueda expresar esa gratitud. ¿Cuánto nos ayuda, cierto? Cuando estamos allá en el foso, en la olla, que alguien dé acción de gracias y uno dice, ay. Bueno, a veces el corazón del ser humano está tan retorcido que algunos se ponen envidiosos. Llevar casa, a mí no. Ay, no. Qué bueno que lo... El salmista no se queda hablando solamente de su experiencia personal, sino su experiencia ha bendecido a otros. Hay una de las expresiones que están allí que el pueblo de Dios atesora a través de la historia con más alegría. Es la siguiente: porque un solo instante dura su enojo, pero su buena voluntad toda la vida. Si por la noche hay llanto, por la mañana habrá gritos de alegría. ¿Qué quiere decir eso? David no niega la existencia de la disciplina. Sí, no nos gusta esa palabra, ¿cierto? De la corrección del Señor. Existe. No niega las lágrimas, no minimiza el sufrimiento, pero afirma que ninguna de esas cosas es la última palabra.
El gran contraste de este salmo, en casi todos los salmos hay un gran contraste. En este es la brevedad de la ira de Dios y la permanencia de su favor y de su amor. La noche tiene límites. La alegría permanece para siempre. La fidelidad de Dios termina imponiéndose sobre el dolor. Este no es el único pasaje que habla de esto. Casi todos los profetas hablan de este. Por ejemplo, Isaías 54, miren cómo lo dice en el verso 7. El Señor está hablando y dice, te abandoné por un instante, pero con profunda compasión volveré a recogerte. Por un momento, en un arrebato de enojo, escondí mi rostro de ti, pero con amor eterno te tendré compasión, dice el Señor, tu Redentor. A mí me suena un poco extraño, como dice ahí, que tuvo un arrebato de enojo, y uy, el Señor le da también sus pataletas. Pero no dura. Claro, es una forma del Señor expresar para que le entiendan. Que sí, Él a veces, tu comportamiento y comportamiento dice, menos mal es. Porque es que a veces pensamos, dice, Señor, ¿qué cruz? ¿Qué me estás acá que estoy castigando? No, no es nada de eso. La ira del Señor es, su misericordia es más grande. El salmista en otra ocasión dijo, Salmo 103, 9, no sostiene para siempre su querella, ni guarda rencor eternamente, se refiere al Señor. No nos trata conforme a nuestros pecados, gracias a Dios. Ni nos paga según nuestras iniquidades. La disciplina existe, pero la disciplina nunca define el corazón de Dios. La identidad más profunda del Señor es el amor. De hecho, como lo dice la Escritura en otro pasaje, el Señor disciplina a los que aman. Hasta eso es una expresión de amor. A veces en la vida estamos que allá en la olla profunda que tiramos la toalla, ¿cierto? Yo te digo, la noche no dura toda la vida. Espera. La mañana, el amanecer está más cerca de lo que podemos imaginar. Pero yo sé, a veces ha durado tanto que uno dice, no, pues, ya. Me acuerdo de un amigo pastor, aquí en Bogotá. Algunos creo que lo conocen. Él es un atleta de maratón. Uy, el tipo corre. Es un desafío. El tipo va a participar en varias medias maratones completas, la capacidad. Es un muchacho como de mi edad. Y va para todas las maratones que hay por ahí. Y el tipo es flaquito, pues, todos los maratonistas parecen muertos de hambre, pues todos son flaquitos. Quien vea a mi amigo Rafa, pero ese tipo es un roble. Y hablando de ejercicio, entonces le digo, ¿usted cómo hace? Pues obviamente el tipo entrena, esto no lo empezó ayer, eso lleva años haciendo esto. Le digo, pero cuénteme un poquito, ¿qué es lo más difícil en una maratón? Y es muy interesante lo que él dice, el momento más difícil en una maratón, que es 40 kilómetros, dice, es el kilómetro 35. ¿Cómo así que el kilómetro 35? Es que generalmente, si no antes, el kilómetro 35 uno está que ya no puede dar un paso más. Que las piernas no le responden. Que ya que su mente como que no puede controlar que debe seguir la marcha. Y empieza en ese momento donde los pensamientos a venir, decir, ay, ¿qué estoy haciendo esto? ¿Para qué estoy haciendo esto? ¿Para qué estoy sufriendo aquí?
Y qué bobada, vienen todos esos pensamientos. Deje así eso y eche para atrás. ¿Qué le va a pasar si termina ahí? Pero su entrenador, porque el tipo pues es todo un profesional en eso, su entrenador le ha enseñado a reconocer y le dice: no tomes ese tipo de decisiones por un dolor temporal. Ya casi es la meta. Ya casi la noche oscura, viene el amanecer, ya casi. Muchas personas abandonan la fe durante la noche, sin imaginar que el amanecer está mucho más cerca de lo que creen. El salmista lo entendía. Aún en la prueba, la ira del Señor es pequeñita. Su fidelidad es mucho más grande. En cambio, la prosperidad, o cuando todo nos va bien, puede convertirse en una prueba. David, guerrero, rey, tremendo músico, hemos dicho, el tipo es... Hubo momentos, miren este salmo cómo lo expresó. Salmo 36. Cuando me sentí seguro, exclamé: jamás caeré. Ay, ay, ay. Cuando llegamos ahí, jamás caeré. No, esto ya lo tengo bajo control. Tú, Señor, en tu buena voluntad me exaltaste como monte poderoso. Pero cuando escondiste tu rostro, yo quedé angustiado. ¿Por qué escondió el rostro del Señor en ese momento de él? Y yo, bueno, si está tan sobrado. Cuando me sentí, dice el Salmo, seguro exclamé: jamás caeré. Uy, esto es demasiado. Hasta aquí nos damos cuenta en este Salmo que el problema de David no eran sus enemigos, ni la enfermedad, ni todo el rollo. El problema era que había comenzado a sentir que no necesitaba depender de Dios. Había dejado de depender de Dios. Esa expresión de que has ocultado tu rostro de mí viene desde Números, en la bendición, donde dice que si pones tu rostro, que si tu mirada trae bendición. El apartar el rostro es sinónimo de vaya adelante solo. Dios representa precisamente su favor y su presencia salvadora cuando su rostro está allí. Pero esta es una confesión honesta de David. Él dijo: en determinado momento dije, yo puedo aquí. Creyó que su estabilidad él podía proveer para sí mismo. Toda su seguridad, estaba aprendiendo, dependía del favor de Dios. Toda tu seguridad depende del favor de Dios. Y quizás esta es una de las lecciones más difíciles de aprender en la vida, para todos, desde el punto de vista espiritual. Las pruebas revelan nuestra fe y también nos ayudan a profundizar la fe. Las pruebas revelan nuestra... Y a ninguno nos gusta esto. Muchas veces la prosperidad o que todo vaya bien adormece la fe. La enfermedad llevó a David a orar. La prosperidad lo llevó a olvidarse de Dios. Nos pasa a todos. Hay momentos que decimos, no, pues, gracias a Dios, a mí no me pasa eso.
A veces aquí lo que el salmista está diciendo es que la mayor bendición que Dios puede darnos es no quitarnos el dolor inmediatamente. Cuando uno tiene cualquier dolor físico, emocional, uno quisiera, deme una pepa y que ya. Pero a veces Dios usa ese dolor para hacernos depender más y más de Él. Aquí aprendemos varias cosas. Y si lo pensamos con Jesús y empezando con la comunión, hoy quisiera que miráramos la comunión en ese sentido. La comunión es un momento de acción de gracias. Pero esa acción de gracias debemos recordar qué necesidad tuvimos o tenemos. ¿Cómo estamos orando por ella? ¿Cómo el Señor me rescató? Y si estoy que tiro la toalla, tranquilo. El amanecer ya viene. Pero también cuando vamos a la mesa reconocemos, Señor, yo te necesito, yo solo no lo puedo. David salió del pozo, o de la olla, él salió. Dice el texto bíblico, hablando de la obra de Jesús en la cruz, que Él descendió a lo más profundo a favor nuestro. David fue librado de la muerte. El Señor atravesó la muerte. David volvió a cantar. Los salmos vienen y ahí él volvió a estar gozoso. Ese lamento se convirtió en baile. Jesús resucitó por toda la iglesia para que todos pudiéramos cantar y alabarle y adorarle y darle gracias. Este salmo es conocido, probablemente hayan escuchado los cantos al respecto, que hablan de que el Señor convierte nuestro lamento en baile. Pero ¿cómo? ¿Cuál es nuestra parte para que ese lamento se convierta en alegría, en baile? Eso no lo vamos a ver hoy. Continuará. Lo veremos en 8 días. El salmo no ha terminado. Pero es que si no entendemos esta parte, no podemos pasar demasiado rápido al baile. Hoy vamos a recordar que aún en las pruebas está la misericordia del Señor. Que su ira, su enojo es momentáneo. El Señor hoy, y quisiera que tomáramos la cena con ese sentido, pidiendo al Señor, Señor, ayúdame. En medio de esta noche oscura, si estás en esa noche oscura, ayúdame a permanecer fiel, porque pronto vendrá el amanecer. Todo este salmo también tiene un sentido escatológico, en el sentido del futuro, en que, ¿se acuerdan cuando dice la Escritura en el Apocalipsis que el Señor vendrá y establecerá su reino y la ciudad celestial? Donde Él iluminará y dice que ya no habrá, no solamente eso, no habrá noche, sino solo día. Mantengámonos firmes. La gratitud no es algo barato. Viene del proceso de reconocer la necesidad, de orar suplicando, como en este caso,
y ver la liberación y la provisión sobrenatural de Dios para ahora sí dar gracias y hacerlo de tal manera que todos los que estén a nuestro alrededor se contagien o pregunten, ¿cómo se hace? ¿Cómo es ese Dios? Eso sí es gratitud. Este salmo es un reflejo de la vida. Empieza con una alabanza y termina con una acción de gracias. Pero en medio hay toda una historia que vivirla, sufrirla y también encontrar la gracia del Señor en medio de esto. Hoy vamos entonces a orar y tal vez pedir perdón, como le tocó al salmista decir, perdón porque yo me las di de autosuficiente. Ayúdame, perdón por eso. Perdón porque no soy tan agradecido. Perdón porque tengo una memoria que no recuerda todo lo que tú ya has hecho. Vamos a orar y tomemos la cena con esa expectativa, esa esperanza. El Señor nos invita a tomar la cena para que recordemos, dice, quién es Él. Y de verdad, querido hermano, amiga, la luz está, el amanecer ya está ahí. Apoyémonos mientras tanto en medio de la noche oscura. Oremos. Señor nuestro, gracias por tu fidelidad. Permítenos profundizar en la experiencia espiritual de ser agradecidos. Señor, somos agradecidos porque hubo o hay una necesidad. Toda historia de agradecimiento parte de una necesidad, de una escasez, de un sufrimiento. Señor, permítenos llevar esto a ti en oración. Clamamos por cada persona que está allí en el foso. Aún en medio de la disciplina tuya, esta experiencia no durará para siempre. Señor, líbranos, libéranos de los enemigos, la enfermedad, de lo que esté llevándonos en esta noche oscura. Fortalece nuestra vida. Pero Señor, perdón que a veces te dejamos a un lado. Pensamos que nuestra inteligencia, nuestros recursos, nuestras circunstancias nos darán la victoria, y no es así. Señor, gracias por esta mesa, por la comunión que vamos a recibir, que vamos a tomar, que nos recuerdas que allí estás, que aún en la prueba tú estás allí. Y permítenos, por tu bendición, que de la noche podamos experimentar la alegría del nuevo día. Señor, ayúdanos a profundizar en nuestra fe y a permanecer. Señor, que el obrar tuyo en nuestra vida contagie a otros. Señor, gracias porque esta comunión implica que nos tenemos unos a otros. Ayúdanos a contar con alegría las bendiciones tuyas para así animar a otros. Señor, gracias por los hermanos que has puesto a mi alrededor, que por medio de su experiencia contigo me animan a seguir adelante. Ayúdanos a no ser egoístas y guardar esas experiencias solo para nosotros. Señor, hoy participamos de la Santa Cena porque estamos confiados en tu misericordia, en el obrar tuyo sobrenatural
que nos permitirá ver un nuevo día en esta experiencia de noche oscura, aún antes de estar en tu presencia. Señor, te bendecimos y te alabamos. Amén y amén.